¿Cómo a un país creyente le pasan cosas malas? La pregunta sería, ¿por qué a un creyente no puede pasarle algo malo? Uno compara o contrasta, por ejemplo, no sé, Haití, que ha vivido muchas tragedias, y hay gente que dice eso es por la diferencia en la cosmovisión, eso porque somos nosotros cristianos y ellos no. Que creemos en Dios. Cuando miramos el mal tiene una explicación diferente para el que cree en Dios. Atención, contenido exclusivo para emprendedores, no apto para personas sensibles. Bueno, señores, luego de la tragedia tan triste que ocurrió en el Jet Set, que ha sacudido a toda la República Dominicana, pues yo vi muy propio escribirle a quien es mi amigo, socio, hermano, también él es pastor y empresario, Víctor Medina, porque uno se empieza a cuestionar muchas cosas. Y claro, el programa habla de emprendimiento, pero creo que cuando ocurren estas cosas uno lo que menos piensa es en emprendimiento, porque todo pasa a otro plano. En ese lugar, en el Jet Set, había muchas personas que o eran emprendedores, o tenían buenas proyecciones, o eran ya empresarios, o eran buenos empleados en posiciones gerenciales. Y hoy en día eso es lo que menos importa. Entonces vi muy propio traer a Víctor, a quien considero una persona bastante sabia en ambos rubros, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de la fe, como pastor. Y me gustaría, Víctor, primero que tú te puedas presentar, porque yo sé que tú eres famoso, pero quizá hay 2 o 3 que no te conocen en este canal. Y luego hacerte algunas preguntas sobre dudas que surgen, como, wow, ¿por qué pasan este tipo de cosas, sobre todo en un país como la República Dominicana, que es un país que tú lo sabes, que es un país conservador y cristiano, comparado con otros en la región? ¿Por qué una tragedia tan grande así? Pero primero me gustaría que tú hablaras un poquito de ti para que la gente brevemente tenga una idea de quién tú eres, a qué te dedicas, todo. Bueno, agradecerte, Isaac, Talibán, por la invitación a este espacio. Yo quiero decirle a la audiencia que es interesante porque hablar con Talibán, o el Billy, como yo desde hace años le digo, nosotros nos vemos en la oficina, viajamos juntos. Sí, es un matrimonio prácticamente. Y es como tan particular cuando los escenarios cambian. O sea, nosotros estamos grabando o trabajando y de repente más tarde vamos a una reunión y después tenemos que hablar de un tema. O sea que es interesante ver cómo las cosas cambian. Y yo pienso que una de las cosas que me distingue y me honra es que soy tu amigo. Soy un hermano. Wow. Y eso es recíproco, somos socios y la verdad es que yo creo que esa es una buena carta de presentación. Aparte de eso, pues tengo la oportunidad y el privilegio de conducir lo que es Comunidad Bíblica de Fe, una iglesia no denominacional que está ahí en El Millón. Y bueno, y en la parte empresarial, aparte de que somos socios en banda, la firma de marketing político, también, que también somos parte del grupo corporativo que hemos formado, ahí me toca dirigir la parte de The Wallet. Y bueno, hablar de la experiencia profesional y académica, ya la gente puede hacer su debida diligencia. Creo que es inmodesto uno hablar tanto de uno mismo, pero es un gusto estar aquí compartiendo contigo y obviamente en este contexto tan particular. Claro. Yo quisiera, hermano, antes de profundizar un poco, que esto es raro, pero se me acaba de ocurrir, que hiciéramos una oración breve no solamente por lo que pasó, sino por el país y, más importante, por las familias que están en esta semana viviendo días muy tristes, que cada vez se hacen como más tristes para ellos, porque a la gente se le va olvidando lo que pasa y, como creo que tú me dijiste, ya después la gente vuelve a su vida, a su cotidianidad. Pero hay para quienes no están así, sino que ya todo su día viven una realidad cada vez más triste, tú sabes. Entonces, claro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por las miles de personas que conectan a este podcast de Emprende y Cállate. Y justo esto, de hacer algo que nadie está esperando, que probablemente no ayuda al algoritmo, no genera los views que la gente quiere, no tiene el clickbait que la gente quiere, pero es algo que aporta genuinamente al corazón de nuestra nación. Eso es lo que hace que este tipo de espacios existan, la fe que nos mueve, y es sobre esa misma.
que te presentamos a todo aquel que sufrió de forma directa esta tragedia, porque aunque nos ha conmocionado a todos, no es menos cierto de que esta tragedia visitó de forma puntual familias, 231 víctimas y más de 200 heridos, Señor, y esto pues cambia la historia de este grupo determinante. Te pedimos que en estos días, cuando ya se apagan los reflectores, cuando se apaga la música, cuando se apaga el lamento, cuando se apagan los abrazos, cuando quedamos solos nosotros, que tú puedas estar ahí y traer ese consuelo en la soledad. Para estas vidas yo pienso que eso no tiene precio. Y yo te lo pido desde la persona más agnóstica o más atea hasta el que más fe tiene. Amén. Padre, que tú les apoyes en este espacio, en este duelo tan particular. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué pasan? Te voy a hablar como pastor, porque sabemos que tú y yo somos socios y la verdad que hablamos más que nada de números que de cosas De business. Aunque hablamos también mucho de filosofía y cosas de fe, pero ¿por qué pasa esto en un país de fe como la República Dominicana? Yo pienso que eso es una respuesta que tiene varias formas de abordarse. Yo también lo veo bajo la pregunta de por qué nos pasa algo malo si somos creyentes. Y yo creo que ha habido un problema o de interpretación o de comunicación, sobre todo recientemente, que estuvimos en la Semana Santa. Fíjate la paradoja de ese proceso. El Dios bueno permite que su hijo le pase una cosa muy mala para hacer algo bueno. En ese orden, yo pienso que nosotros, por alguna razón, hemos comprado la idea de que ser creyentes es un sinónimo de bienestar. Y yo creo que sí te da un bienestar, pero es un bienestar, como decía un predicador bautista, de esos que te gustan a ti, llamado Charles Stanley. Él decía, yo lo admiré mucho, él decía, mira, cuando tú no encuentres qué hacer con el dolor, acude a aquel que está por encima del dolor y lo gobierna. Eso es un enunciado de fe, pero para mí es impresionante porque a nadie se le prometió una vida exenta de dolor, una vida exenta de sufrimiento. De hecho, si tú haces un recuento de lo que fue la Semana Santa, que en la tierra de Santa no tuvo nada, o sea, fue una semana muy difícil, fue una semana donde si tú lo ves desde otro ángulo, desde un ángulo cinemático, tú dices, wow, este hombre que era el portador de una promesa para mucha gente, que ayudó humanamente a muchos, que sanó a algunos, que alimentó a otros, o sea, fue un tipo, un socialista sin el socialismo de hoy, o sea, una gente con una empatía humana. El tipo lo cuelgan en un madero y en ese madero ahí murieron esperanzas, ahí murieron proyectos políticos, ahí murió aquella famosa pregunta, ¿cuándo restaurarás el reino? O sea, el tema geopolítico que había. Porque se pensaba que él iba... Que él iba, o sea, eso era una de las esperanzas de los judíos. Y eso es sofocado por el latigazo o los latigazos, ¿verdad? El flagelo romano, por la decisión de Pilato, por la decisión del Sanedrín y finalmente por el centurión que va a clavar la lanza, ¿verdad?, en el costado. Ahí terminó esa historia. Pero estamos hablando de aquel que dijo que el que viene a mí, de su interior brotarán ríos que saltan para vida eterna. Es totalmente paradójico. ¿Por qué hago este símil? Porque hoy en día nosotros vivimos frente a un evangelio o a una comunicación del cristianismo que parece como de superhéroes y no de la Biblia. Todo hombre de la Biblia fue o ha sido vejado. Fíjate que el mismo Pablo, y a mí me gusta verlo desde el ángulo histórico, o sea, para poder entrar en un debate o en una conversación con cualquier persona que no fuera de fe, Pablo de Tarso deja todo lo que fue su gran asiento en la intelectualidad de la época y tiene que escribir luego o enviar una misiva a Roma, que es la única carta a los romanos, en el capítulo 1, cuando él dice, yo no me avergüenzo de esto. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Mucha gente utiliza eso para decir, el evangelio es poder. Y sí, yo lo creo. Sin embargo, él está haciendo una apología frente a la vergüenza que cualquiera pudiera pensar que contraía el evangelio o que atraía el evangelio, porque él no le estaba yendo bien. Porque ¿cómo es posible que si tú estás con Dios, algo te sale mal? Claro. Y yo pienso, y hago el abordaje sobre eso, porque
Tu pregunta es muy puntual. ¿Cómo a un país creyente le pasan cosas malas? La pregunta sería, ¿por qué a un creyente no puede pasarle algo malo? Si es importante entender que el mal o lo malo, primero, eh, es una ecuación que yo no puedo entender a plenitud el propósito del caos en nuestra vida. No, eso, no hay un humano que pueda explicarlo. Sin embargo, a nadie se le ha prometido una vida exenta de caos. Lo que el Señor se prometió, y eso es algo que yo creo fielmente, es que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Él prometió en medio del dolor acompañarnos. Y yo creo que eso sí tiene un valor sustantivo en el Evangelio. Hoy en día tú vas a lugares o ves en podcast o ves en YouTube o ves clickbaits o cortos o shorts de gente que dice, no, pero si tú vienes a la iglesia, Dios te va a hacer rico. Si tú vienes a la iglesia, tú estás buscando un marido, no te preocupes, que Dios te fabrica uno. Tú estás buscando una sierva, no te preocupes, que Dios te la fabrica. ¿Qué tú quieres? Emprender, no te preocupes, que Dios es emprendedor. Sí, la iglesia es como un colmado. Correctamente, y es algo transaccional. Y tú dices, bueno, ese es el problema, que todo el que cree así ahora se queda con la boca abierta y dice, ¿cómo yo respondo a esto? Porque te decepcionó. Y también, tú sabes que siempre que tú recuerdas que en la época de huracanes, siempre han habido ciertos huracanes que tienen una trayectoria que van como hacia República Dominicana y bueno, el país usualmente se vuelca en oración y en varias ocasiones se desvía y luego se dice, bueno, que este es un país cristiano, que tenemos la bandera en nuestro escudo. Sin embargo, uno compara o contrasta, por ejemplo, con no sé, Haití, que ha vivido muchas tragedias. Y hay gente que dice eso es por la diferencia en la cosmovisión. Eso porque somos nosotros cristianos y ellos no. Eh, Sin embargo, con esta tragedia, mucha gente dice, wow, pero o sea, ¿qué pasó ahí? Que me hace mucho sentido con lo que tú me dices. Lo que pasa es que quizá la gente no entiende mucho eso. Pero eh, pudiera haber una convivencia entre ambos conceptos. Eso que tú dices de que sí tendremos aflicción y hay que esperarla, que también eso pudiera llevar a la gente como a vivir con miedo, porque... No, al contrario, más que el miedo es vivir realistamente. O sea, y no es una aflicción designada por un Dios castigador. No. Es una aflicción propia del mundo en el que vivimos. O sea, todos los días, mira, cada 5 segundos una gente se muere. Cada 5 segundos, tú y yo aquí hablando, Sí, eso es muy duro. se ha muerto ya una cantidad de gente que la mitad es poca. Cada día hay gente a la que le dan un diagnóstico fatal de su vida. Cada día hay una niña, un niño, tú y yo que tenemos hijos pequeños. O sea, yo no sé si a ti te pasó, pero con esto de la tragedia, bueno, lo hablábamos, yo te decía, viejo, yo solo pienso Claro. en mi hija de que yendo a una discoteca y de repente que, bueno, vemos mañana, hablamos ahorita, te estoy esperando, no llega porque le cayó un techo arriba. O sea, eso es algo catastrófico que yo no sé explicarlo. Y así una de las tensiones que hay es sobre la libertad de decisión del ser humano, en la teología por lo menos. O sea, si uno es autómata o si verdaderamente el hombre tiene capacidad de decisión. Yo soy de los que cree que esos dos elementos pasan. O sea, Dios sí obviamente gobierna sobre todas las cosas, pero yo no tengo un entendimiento claro, práctico de eso. Por ende, yo me levanté hoy, me puse esta camisa, pude haberme puesto otra si yo decidí. O sea, hay cosas que el hombre decide. Y en esa libertad de decisión el hombre eligió el caos desde el principio. Y hoy en día muchas de las cosas que pasan no es un accidente cósmico ni un problema de la deidad. Simple y llanamente son decisiones del ser humano. Te pongo un ejemplo con los accidentes aéreos. Todavía más del 80% de los accidentes aéreos se comprueba y se contrasta de que tienen que ver con el factor humano. El factor humano. Y tú dices, por la negligencia de uno van a pagar muchos. Hubo un vuelo que comentaba con tu amigo Alberto Atala. Un vuelo hace unos años, un vuelo que salió de Nueva York hacia acá, donde murieron, o sea, antes de los 5 minutos el avión se cayó, se le prendió un motor.
creo que fue el vuelo 583 de American Airlines o 585, no recuerdo. ¿Que fue despegando? Despegando, en Manhattan, bueno, 200 y pico de vidas muertas ipsofácticamente. Negligencia post-mortem, un error humano. Negligencia post-mortem, un error humano. O sea, cómo los accidentes del hombre impactan la vida de muchas personas. Nosotros vemos que un ladrón, y ese es el tema de vivir en un país cristiano, y yo lo pongo entre comillas porque tú mencionabas lo de los huracanes, y yo que tengo muchos años en el trajinar de los cristianos, yo me acuerdo de gente que se paraba en el malecón y huracán te baja en el nombre de Jesús. Pero hasta qué punto nosotros hemos convertido el que tenemos en la bandera, la Biblia como parte del escudo, lo hemos convertido en Harry Potter y el Spectrus Patronus y en la varita mágica de huracán te va. Es bueno que tú aclares eso. El hombre tiene esa capacidad, aún fuese cristiano, de decir huracán te baja en el nombre de Jesús y el huracán. Justamente, es que eso es un tema denso. Yo pienso que eso es un tema que tenemos que hacerlo cuando emprende y cállate, no estés de luto. Sí. Sino cuando cuando estemos en el debate. Pero yo no creo. O sea, yo creo que el hombre puede hablar todo lo que quiera y que Dios va a hacer absolutamente todo lo que él quiera. O sea, entonces, pues, para ahí... todo lo que Dios quiera. Obviamente, o sea, porque al final cuando tú hablas de alguien plenipotenciario, cuando tú hablas de alguien que tiene, fíjate que el tema de todopoderoso, más que Superman, o sea, en griego es Pantocrator, lo que significa es que todo lo gobierna. Es una gente que es omnímoda, que tiene la capacidad de hacer todo y que tiene más entendimiento. Por más que usted diga, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Él hará lo que él entienda. Entonces, desde la fe, los que creemos en Dios, porque yo no puedo imponerle a un ateo o a un agnóstico que piense como yo pienso. Ahora, los que creemos en Dios, cuando miramos el mal tiene una explicación diferente para el que cree en Dios. Tú que estudias mucha filosofía, acuérdate de Epicúreo, que fue uno de los primeros ateos influyentes y que generó una gran escuela. Epicúreo decía, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Es un argumento que ha perdurado en el tiempo. Si Dios es bueno, ok, entonces él decía, ok, Él es bueno. Si Él es bueno, ¿por qué permite lo malo? ¿Será que no puede impedirlo aunque Él es omnipotente? Ok, pero si Él es omnipotente y puede impedirlo, ¿por qué no quiere impedirlo? ¿Puede y no quiere? ¿Entonces es malo? Era toda una regla de silogismos que él tiene todo el derecho. Ahora, el problema cuando entramos a Dios en un debate de ese tipo es que ya le estamos dando crédito a la existencia de Él. Y si yo le doy crédito a la existencia de Dios en un debate, yo debo permitir que ese Dios que yo lo estoy introduciendo al valor existencial actúe como Él quiera. En ese orden, los designios de Dios yo no los puedo entender y honestamente yo no quiero entenderlos. Yo prefiero confiar en que soberanamente Él tiene el control de todo, claro, de todo y cuanto pasa. Y que igual, o sea, Dios, yo creo que tenemos la suerte de que es bueno, ¿por qué si fuera malo? Es correcto. Si fuera malo, no fuera Dios. ¿Qué podemos hacer? Pero fíjate, el tema de lo bueno y lo malo es un famoso argumento en apologética que se utiliza, que se llama el argumento ontológico. Sí. Y es justamente la regla contra que yo digo que algo es bueno y malo. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú has visto una tribu caníbal que ellos se coman entre ellos? O sea, sé de algunas. Pero que se coman entre ellos. Ah, no, entre ellos no. No, ¿verdad? Se comen otras. Se comen otra gente. Entonces hay un código. Manito, mira, moldemos de ahí para allá. Aquí no moldemos. Aquí no comemos, no se porte bien. Porque claro, hay un patrón. Para ellos eso no es malo. Para nosotros la antropofagia es algo terrible. Un tipo que come otro, aquí relajamos mucho. Yo nunca he visto un hombre con otro en la boca. Yo sí, o sea, usted vaya a una tribu caníbal. Y en ese orden tú dices, wow. Cada código de ética tiene que tener un parámetro contra qué se compare lo bueno. En ese orden, una de las máximas existencias de la deidad es tener un principio de lo bueno. Cuando nosotros decimos es malo lo que ha pasado, en el caso de la tragedia, yo pienso que es algo malísimo, 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 que debe provocar serias reflexiones en nuestras vidas. Ahora, generalmente no hacemos una reflexión sobre lo bueno de Dios o lo malo de Dios desde nuestro asiento o en un debate de esos que nosotros tenemos, teológicos o filosóficos.
más bien lo hacemos cuando la tragedia nos visita. Sí. Entonces ya no se vuelve un debate lógico, sino un debate psicológico. Claro. Y eso no le quita matiz. Yo creo, siempre he dicho, en casos como estos, la respuesta primero debe ser humana. Y después entonces podemos entrar al debate lógico, porque humanamente tú tienes una gente que está en una etapa de negación frente a lo que le está pasando, que tú puedes razonar con quien tú quieres, y hay gente que va a renegar y va a buscar absolutamente todo lo que fuera, y obviamente se va a anclar a Dios o el diablo o las autoridades, Un culpable. porque necesita una explicación para lo que le está pasando. Yo no creo que eso esté mal. Hay gente que dice, y será, a mí me llamaron de un programa, y no lo voy a mencionar, para una entrevista radial, y me decía la entrevistadora, me decía, ¿está mal cuestionar a Dios? Y yo no creo que sea un pecado. O sea, Job lo cuestionó y le respondieron. Y David, exacto. Y le respondieron, le dijeron, mijo, ¿dónde tú estabas cuando yo medía el cielo con la palma de mi mano? Pero se dio el derecho de Claro. David. Y es normal. Ahora, Lutero Martín decía algo que yo creo que es atesorable. Él decía, no dejes que las aves del cielo hagan nido en tu cabeza. Para nosotros avanzar en la vida en cualquier ámbito, nosotros vamos a tener que decidir si caminamos con la duda o si ponemos la duda a un lado y avanzamos. Tú sabes, porque tú eres mi hermano, que nosotros perdimos una niña. Y eso fue, para mí, uno de los elementos más trágicos que yo recuerdo haber vivido en mi vida. Obviamente, no se vive en la muerte, haber vivido. Yo recuerdo que yo me acosté ese día, te voy a dar esos detalles aquí en Prende y Cállate. Yo me recosté ese día, yo suelo acostarme temprano, Yamel se acuesta, yo creo que con los búhos a las 5 de la mañana, yo no sé. Y ese día estaba todo en orden. Todo en orden, o sea, la casa en orden, todo en orden. Y ella me levanta y me dice, mira, estoy botando un líquido. Yo, por los años de lidiar con gente y de escuchar problemas, y yo recuerdo específicamente una persona que había dicho algo al respecto de que tuvo una pérdida similar, o sea, el líquido amniótico lo había botado y no hubo absolutamente nada que hacer. Cuando íbamos de camino a la clínica, yo sabía que estábamos frente a una fatalidad. No es que sí, que obviamente uno tenía la esperanza de que no fuera ese líquido, que fuera otro. Sí, pero había una ansiedad o una mala... Yo sabía que algo no iba bien. Cuando llegamos allá, que el sonografista, vamos a la emergencia, le hace la sonografía, dice efectivamente se está perdiendo el líquido. Ya no había nada que hacer. O sea, era esperar lo inminente. En ese momento a mí me cruzaron 2 millones de pensamientos y por eso te hago la anécdota, porque es muy fácil hablar frío desde una teología, Dios es bueno y para siempre su misericordia y usted tiene que aceptar la voluntad de Dios, eso no es fácil. Entonces por eso decía, razonar desde lo humano es lo primero, para luego razonar desde la fe y desde la lógica, pero pues, el ser humano tiene derecho. Para concluir esa anécdota, yo recuerdo que yo le dije a Yamel, ven, vamos a orar. Y ahí tú dices, bueno, ¿cómo la cosmovisión tiene un impacto en la vida tuya? Porque el que es ateo dice, bueno, me está pasando esta desgracia. El que es creyente racional dice, me está pasando esta desgracia. Todo el mundo sabe que eso es desgraciado. Ahora, no todo el mundo, o cada quien más bien, lo va a enfrentar con un ángulo totalmente diferente. Yo le dije a Yamel, ven, vamos a orar. Oramos. Eso no quitó en lo absoluto cómo nos sentíamos. En la mañana ya, nosotros nos ponen, porque ella tuvo que parir la niña, porque ella estaba grande para que no le rasgara el útero ni esas cosas. Y cuando yo salía y entraba de la habitación, imagínate, o sea, es un golpe donde tú te quedas aturdido. Yo recuerdo esa sensación como ahora y la impotencia. Yo le dije a la doctora, mire, ¿cuánto dinero hace falta? ¿Cuánto que hay que buscar? Que yo llamo al talibán, que él me lo da. ¿Qué es lo que hace falta? Donde no hay dinero, Sí. nada. Y yo recuerdo esa sensación de impotencia.
y el dolor físico que estaba viviendo Yamel en ese momento. Y cuando yo salía en esa cuarta planta, yo veía las demás habitaciones, todas con un listón diciendo "It's a boy, it's a girl". Wow. Y yo decía, wow, ¿cómo en un lugar pueden coincidir? Y las enfermeras, La celebración y las tragedias. Sí. como en Lucas 9, la viuda de Naín y la procesión del júbilo que se encuentran. Y las enfermeras que estaban ahí decían, esa es la habitación de la gente. O sea, nosotros éramos los raros, porque lo normal en esa planta es que se celebre la vida y nosotros estábamos lidiando con la muerte. Wow. ¿Cómo uno sale de un proceso de ese tipo? Y ahí es que yo creo que el sistema de convicciones te ayuda a poder darles explicación que no te lo da el culpar a otro. Que si fue Dios, que si fue el diablo, que si eso, ¿por qué me está pasando eso a mí? Yo le decía a Alberto, a tu amigo, le decía, bueno, pero ¿por qué no puede pasarnos a nosotros? O sea, ¿por qué cosas que le pasan a los humanos no deberían pasarme a mí? Y ahí va el tema de que he visto mucha gente comentando, muchos cristianos también, diciendo que esto fue una especie de juicio hacia la República Dominicana de parte de Dios. ¿Qué tú crees? Yo creo que esa gente tan loca, si tú vas a usar esto como un corte, úsalo, porque están locos, son unos imprudentes, no saben de lo que están hablando y lo que están haciendo es más daño que bien. En un programa, en estos días, yo me tomé la atribución de responder a una gente que llamó y dijo, mira, el cantante, que de hecho hasta por respeto ni menciono el nombre, ese techo le cayó, esa columna le cayó porque él se iba al infierno. Él ayudó a mucha gente. Él fue un buen tipo, pero eso le pasó para que se fuera al infierno. Tú dices, yo me tomé la atribución de decir públicamente, y le dije, mire, usted lo coge irrespetuoso. Y quería decirlo de otra forma, tú sabes cómo cuando yo me pongo. Lo que pasa es que entonces la gente empieza después a llamarte, y él es pastor, ¿qué es lo que él es? Entonces, o sea, yo le dije, mi hermano, pero usted es una gente ignorante, irresponsable, y yo he visto mucho eso. Es penoso cómo el conflicto siempre revela el corazón del hombre. Sí. Y es penoso que de nosotros, cuando ahora en Semana Santa, fíjate que el huerto de Getsemaní era donde se prensaba la oliva, la aflicción saca lo que hay en nosotros. Viejo, ¿cómo es posible que nosotros que somos gente de consuelo y de esperanza, lo que andemos es decretando cosas que nosotros no entendemos? ¿Tú sabes la cantidad de creyentes que probablemente estaban ahí? Claro. Haciendo algo que no es un pecado. O sea, usted puede creer lo que usted quiera, pero sentarse en un sitio, admirar una obra, Sí, no, y escuchar música. escuchar bailar, música y bailar con su esposo, con quien sea, o sea, ¿qué pecado es ese? Entonces, y lo otro que yo me pregunto, ¿cuánta gente no se siente en una iglesia que sí verdaderamente, como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Entonces, si pasa eso, como pasa muchas veces, por ejemplo, en África, tú te das cuenta de que cantidades de veces matan una cantidad de cristianos por guerras religiosas, como los cristianos mataron muchísima gente en su momento. Eso es un juicio. Yo vuelvo a mi principio. Eso es un tema del mundo en el que vivimos. Es un caos. Yo creo que es infrahumano o inhumano nosotros hacer ese tipo de comentarios y es una indolencia. O sea, ¿cómo en medio del dolor voy yo a decir, bueno, manito, y no solo que pasó esta tragedia, sino que te vas para el infierno y quién es usted? Claro. Tú sabes que yo pensaba, Víctor, que tú sabes que nosotros y mucha gente que quizás está viendo esto, tenemos como un nuevo sentimiento desbloqueado, porque uno es padre y uno empieza a sentir nuevas cosas. Sí. Y uno ya entiende más. Yo antes decía, cuando veía madres llorando la pérdida de un hijo en televisión, que lloraban como de una forma tan desgarradora, y yo decía, wow, pero o sea, como que entendía, pero a la vez no entendía por qué era tan así, como agresivo o devastador el llanto, que ahora sí entiendo más. Eh, y pensando un poco en los padres que perdieron a sus hijos en esa tragedia del jet set, y cómo deben sentirse con la impotencia de perder un hijo en esa situación, etc. También pensé, Mire esa foto. claro, mi sobrina hermosa. Esa foto, mire, para darle contexto a lo que tú estás diciendo. Eso se borró en un momento
de la vida de muchas personas. Exacto. Y que lo que yo pensaba era, ¿qué tanto? Porque la gente, muchas veces, y sobre todo en Semana Santa, la gente honra, como se debe honrar, el sacrificio de Jesús y eso, pero yo estaba pensando en el sacrificio de Dios, el Padre, porque tú ver a tu hijo o llegar a un sitio donde le cayó algo encima, tú te metes a sacar lo que sea, Claro. porque el instinto es cuidarlo. ¿Qué tuvo que haber sentido Dios Padre al ver a su hijo crucificado, escupido? O sea, ¿cómo y por qué coño nos amó tanto? O sea, como que ¿por qué? Porque uno que siente lo que imagínate tú en su posición, No, ¿entiendes? no, no, no. O sea, cómo tú para mí fue como impresionante y yo en medio de la tragedia como que pensaba en tanta cosa y en un momento sentí eso, yo creo que de parte del Señor, mira, yo lo que sienten esos padres que perdieron a sus hijos, ese trauma, yo lo sentí y entregué a mis hijos, a mi hijo por ustedes. Sí, que es la paradoja, lo que te decía, la paradoja de esta semana, donde se conjuga toda esa tragedia, todo ese dolor, tanto lo que pasó en Jet Set como en el caso de la última semana. Yo no solo veo la muerte, yo veo el proceso. O sea, Claro. que es una tortura. Imagínate que a tu hijo lo estén torturando. Yo ver a Salomé en una posición de que, primero, va a ser flagelada. Imagínate, vamos a ubicarnos en los últimos momentos antes de la cruz. O sea, Jesús va el domingo, entra el domingo de Ramos, el lunes va y hace el tema en el templo, visita la higuera estéril el martes, predice la traición, el miércoles entonces vienen, es un miércoles mudo para algunos, el jueves viene la traición, lo venden, lo niegan, un juicio político accidentado, un juicio religioso condicionado y accidentado, el flagelo romano, o sea, 39 latigazos más uno. El flagelo era una bola de plomo con un garfio de hueso. O sea, creaba una contusión y luego rasgaba. Tertuliano, un teólogo latino, el primero, decía que a las personas que pasaban por ese proceso, la contusión que producía la bola de plomo, más el rasguño que generaba Sí. el hueso afilado, hasta las nalgas muchas veces les demostraba las vértebras. Estamos hablando de eso. Imagínate que a mi hija Salomé, que por eso te enseñé la foto con esta sonrisita, yo esté presenciando que una gente la esté Viéndolo torturando. sentado, o sea, tú tienes que amarrarte a la silla. Entonces, Eso, exacto. O sea, tú dices, pero es que no hay, es que por eso es algo sobrenatural, porque humanamente ni aguantar por un grupo de azarosos, y me excusa la palabra, que eso somos nosotros, que eso fue Judas, que eso fue Pedro, que perfectamente pudimos haber sido nosotros, y por otro lado, ¿a cambio de qué? ¿A exacto. cambio de qué? O ¿Qué, sea, qué gana con? mi hijo. Entonces ahí tú comienzas a entender la magnitud de las cosas, pero yo te voy a poner un personaje que no podemos obviar. Imagínate a María viendo a su hijo. Tú hablas de Dios el Padre, pero imagínate a la madre terrenal de Jesús presenciando todo esto que como madre estuvo hasta el final. No, y yo menciono a Dios Padre porque María tuvo la reacción natural de un padre. O sea, no, y él, bueno, no podía pararlo, pero Dios el Padre tuvo que quedarse sentado viendo, aguantar, porque evidentemente si nosotros sentimos algo es porque Él siente, porque somos hechos a su imagen, y quedarse sentado. Nada, fue algo que me dejó mucho reflexionando y creo que es bueno que entendamos también en medio de estos momentos el amor de Dios, que lo que tú decías, nosotros usualmente no hablamos de esto cuando todo está bien. Cuando todo está bien, todo debe estar bien. ¿Y por qué todo debe estar bien? No debe estar bien todo. Y Tú publicaste usualmente, algo de eso. sí, exacto. Y usualmente todo está bien y no nos andamos cuestionando dónde está Dios en ese momento. Ya para cerrar, Víctor, nosotros los dos somos empresarios, cristianos y a veces consensuar ambas cosas es difícil. ¿Qué mensaje tú le dejas? ¿Cómo deberían vivir los emprendedores a partir de esta tragedia del jet set? No sé si tú me entiendes la pregunta. O sea, ¿cuál Sí, debe ser el enfoque real? Porque el emprendimiento es muy chulo, tiene muchas... o sea, es chulo trabajar, a nosotros nos gusta trabajar,
los retos, ganar dinero, etcétera. Pero a veces eso se torna en el enfoque total de tu vida y cuando llegan estos momentos la gente entonces dice, coño, Sí. me perdí, o sea. No, y ahí yo creo que esto nos recuerda algo que nosotros técnicamente sabemos. Nos recuerda que aquel enigma que dice la Biblia, polvo somos y al polvo volveremos. Fíjate que bajo estos escombros yacieron ahí por horas, quizás días, todo tipo de clase social. Ujú. Cuentas bancarias, yo creo que de las más grandes, hasta las más chicas. Personalidades diversas. Talentos, peloteros, cantantes, banqueros, artistas, empresarios. O sea, el impacto omnidireccional que tuvo esto, para nosotros, si nos vamos a sentar a hacer una debida tarea, una debida diligencia y decir que esto puede enseñarme, porque, hago un paréntesis, mucha gente va a seguir su vida como el efecto de un trauma, como el efecto de una contusión. La tienes ahí, va bajando y las cosas continúan. Si queremos sacar una lección, que yo creo que para mí es importante, yo respondería diciendo, cerrando el paréntesis y volviendo al hilo conductor, que debemos tener un enfoque un poquito más eterno. Y por eso el cristianismo nos ofrece esa perspectiva. Pablo decía, mira, pon los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y es cómo yo puedo trabajar, producir, emprender, pero entender que mi destino final no es este. Eso nos regula un poco más el guía conductor de nuestra vida, porque qué fatalidad sería si todo lo que nosotros hacemos o por todo lo que nosotros vivimos termina en el hoy y en el ahora. Ujú. Es una fatalidad porque no controlamos eso. Si yo pudiera controlar el futuro, si yo supiera con exactitud el día, si yo pudiese hackear el futuro, entonces yo pudiera tener metas tan cortoplacistas, pero al final del día, el día ni la hora, nadie lo sabe, no sabemos cuándo nos vamos. Y eso una vez más se nos recuerda. Usted puede hacer planes y bien dice la Biblia, mira, Santiago decía, la vida es como la neblina. En la mañana puede estar muy densa, pero desde que le da el sol, se va diseminando y apagando. Así es nuestra vida. Y dice él, por tanto, si tú vas a hacer algo, lo estoy parafraseando, trata de siempre incluir a Dios, que sea lo que Dios quiera, porque nosotros no sabemos qué va a pasar, ni siquiera ahora que estamos aquí súper bien y que tenemos tantos proyectos y que tantos candidatos y tanta gente o tantas empresas. Todo eso se va a acabar. Y yo creo que la gran oferta del cristianismo siempre ha sido el factor de la eternidad. El factor de la eternidad. Pablo lo dijo y cierro con esas palabras. En Corintios 15, en 1 Corintios 15, Pablo dijo, si Jesús no resucitó, que al final es la gran gloria o el gran éxito de la muerte de Jesús, no es la muerte, sino la resurrección, Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración, porque nos estamos eximiendo de muchísimas cosas, apostando a una eternidad. Pero como Él resucitó, dice, y dice, si Él nos resucitó, vana es nuestra fe. Final, dice, también comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo creo que la eternidad es la oferta. Y yo me atrevo a decirle al emprendedor que emprenda aquí en la tierra, pero con una perspectiva eterna. Correcto. Creo que San Agustín decía, trabaja como que todo depende de ti y ora como si todo depende de Dios. Sí, 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 así mismo. Hermano, nada, mira, estoy muy contento, te lo digo en público, de que tantos programas te hayan llamado en un momento tan difícil porque significa que mucha gente reconoce que tú, en medio de todo tu conocimiento, sabiduría y pastorado, puedes traer esperanza y luz en momentos donde la gente se siente tan oscuro. Gracias por venir aquí. Yo sé que si tú no venías, pues nada más yo tenía que secuestrarte y traerte para acá igual. Pero venga acá, líder. Pero te agradezco que fuera sin... te agradezco de verdad por estar aquí y por también en este plano de negocios apoyar a la gente con la verdad, hablando la verdad.
sea que nada. No, ni voy a hacer la seña por respeto a la gente, pero...